ella ha decidido bautizarse. En el nombre de Jesús. Tal vez lo haga el día Fraternidad Juvenil, que es el sábado próximo, ¿no? Que están invitados, culto juvenil, pero si vienen se me sientan allá atrás. En el nombre de Jesús va a ser reservado para los jóvenes aquí enfrente. Vengan 10, vengan 20, pero los que viniesen. En el nombre del Señor, ¿qué le podemos decir a la hermana Natalie? El Señor la bendiga, guarde. Que Dios la guarde. Me sorprendió, ¿verdad? Pero he dicho, y siempre lo he dicho y lo diré, que no hay como tener un encuentro con el Señor o cuando el Señor habla. Porque podemos llegar a aceptar el proceso de la salvación después de 1000 predicaciones, de 5, 20 años de oír la palabra, de 40 años. Yo he conocido personas que después de 30 años, aún de asistir a la iglesia los domingos, a los 40 años determinan obrar en esa voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Es que oremos sigamos orando. Si no oraba por Nelly, por estos jovencitos, le invito a que ore. Los que hemos orado, sigamos haciéndolo, hermanos. Amén, hermanos. Voy a alabar a Jesucristo. También gracias al Señor, ¿verdad? Porque la hermana Rosa Castruita está hoy con nosotros. ¿Cuántos la conocen? Hay algunos que no la conocen. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Tome su lugar, hermano, en el nombre del Señor. La hermana Paulita anda de vacaciones allá por las playas de Odessa, Texas. Los hermanos músicos estuvieron de gira ayer en ¿cómo se llama? Consecuencias. Gloria al nombre del Señor. Y qué bueno que fueron y vinieron, ¿verdad? Y sobre todo dice que comieron flautas, enchiladas. Amén. No, así, hermano, así me estoy. Que somos ahí. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Primeramente quiero darle muchas gracias al Señor por la bendición de estar nuevamente con ustedes aquí en la casa del Señor Jesucristo, dándole gracias al Señor porque me sacó con bien de esa operación, hermanos. Es un poco lenta ¿cómo se dice? La recuperación, hermanos, pero tengo que tener mucho cuidado, hermanos, como ahorita le estaba diciendo a Ana, a veces me agacho, hermanos. Es una de las cosas que yo no debo de hacer, hermano, agacharme ni voltear así, hermano. Y a veces pues se me caen las cosas, hermano, y tengo que esperar a que alguien me las dé. Ya batallo para bañarme, pero ya fue una orden del doctor que lo hiciera despacito, y cuando me agacho, hermanos, me duele mucho. El otro domingo tenía pensado venir, hermanos, pero el sábado que ya me fui para mi casa, en la tarde, hermanos, me recosté y me quedé dormida y los perros ladraron tan recio, hermano, que yo pues en el instinto de estar dormida me enderecé rápido y todo el día traje muchísimo dolor durante la noche, aunque me tomé más pastillas para el dolor, pero hay veces que no se va tan fácil. Pero quiero darle también muchas gracias a ustedes, hermanos, por sus oraciones, porque sé que estaban ustedes orando por mí y por la gracia y la misericordia del Señor. Es que me encuentro una vez más aquí con ustedes, hermanos, y me siento muy contenta de estar aquí, hermanos. La otra vez, hace como unas 3 semanas vine, hermano, pero era un viernes o un sábado. Vine a recoger unas cosas con mi esposo y yo sabía nomás dónde estaban. Cuando iba entrando, hermanos,
sentí en mi corazón un agradecimiento al Señor. Y dice mi esposo, ¿qué? Le digo, pues le estoy dando gracias al Señor porque otra vez estoy aquí en la casa del Señor. Y el Señor sabe, hermano, ya cuando me estaban preparando para la operación, pues ya ve, las que han sido operadas, ya sé todo lo que le ponen. Y lo dice la muchacha, dice, señora Castrita, yo la veo muy tranquila. Le digo, pues sí, mija. Le digo, mira, primeramente me puse en las manos de Dios y puse en las manos de Dios al doctor. Ya el Señor va a hacer lo que tenga que hacer conmigo. Y pues gracias a Dios, a los 15 días que fui con el doctor para que me checara, hasta dijo mi hija, vio qué contento estaba el doctor. Es su trabajo, hermano, y cuando ven la prosperidad de su trabajo, aunque sean médicos, se alegran también, hermanos. Y dijo, dijo, señora Castrita, no me dice, la hermana lo conoce y nos dice, dear, my dear, dice, estás muy bien. Dice, yo quisiera que todos mis pacientes fueran como tú. Dijo, te has recuperado muy rápido. Y luego me dice, no me vayas a recomendar ahorita porque tengo mucho trabajo. Dijo, todo julio, dijo, tengo operaciones. Y pues oren también por él para que el Señor lo bendiga. Es muy buen médico, con mucha paciencia, mucho cariño nos trata. Y oren también por él para que Dios le dé la sabiduría que él necesita, hermanos. Y pues, como dijo el canto, hermanos, y me gocé mucho con la noticia de Narali, hermano, mucho. Y yo siempre he estado orando mucho por ella. Desde que ella tenía un problema, hermano, yo me puse mucho en oración, porque un día le dije, yo pasé por eso, y mi hija, y yo sé lo que se experimenta. Y también, hermanos, ese canto que estaban entonando, hermanos, es cierto. Yo no quiero ir a ningún lado si el Señor no va conmigo. Y puedo decirles que Él iba conmigo a la operación. Que Dios les bendiga, hermanos, y sigamos adelante. Y pues los extrañé mucho y los quiero mucho, hermanos. Que Dios les bendiga a todos, mis hermanos. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay un pasaje, hermano, de la Escritura y leamos en Job 32. Gloria al nombre del Señor y gracias por tenerles a todos ustedes en esta mañana. Los que durante la semana no los hemos visto, qué bueno, aunque por tiempo tampoco. Qué bueno que está aquí en esta mañana, por el nombre de Jesús, y esperamos que este día usted lo aproveche muy bien este día. Amén. Que bendiga a la hermana Lidia, que estuvo con nosotros, esperamos volverla a ver. Y una cosa digo, que la palabra de Dios no vuelve vacía. Sembramos con esperanza y lo sembramos con alegría. Por el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Que Dios la guarde, y le digo que su nombre Lidia siempre me llamó la atención el nombre de Lidia, aparte de que tuve una tía que se llamaba Lidia, pero por el nombre de Jesús. Lidia en la Biblia está como una mujer que le bastó oír una sola vez el Evangelio para convertirse ella y los que eran con ella. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Le bastó un día oír a Pablo ahí en el lugar donde las mujeres bajaban a alabar, a reunirse a la oración, y escuchó el mensaje, y fue la mujer primera alma convertida en Europa. Lidia y su casa fueron los primeros convertidos en Europa. El Evangelio estaba confinado a Asia, pero el Señor tomó a Pablo para llevarlo ante muchas naciones y muchos pueblos.
Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Lo que la mamá de Lidia le puso Lidia teniendo en mente. La salvación que Dios da a los hombres. La salvación que los hombres tanto necesitaban y siguen necesitando. Y Dios, el Señor, fue el gran proveedor de esa salvación. Porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Job 32, verso 1. En la experiencia de Job, el padecimiento, la prueba de Job, Job tenía amigos, amistades, y entre ellos se cuentan 3 hombres que vinieron a mirarle y a tratar de consolarle. Pero también había alguien más que mientras los hombres, 3 amigos, callaban, él escuchaba. Y cuando los 3 ancianos dejaron de hablar, él tomó la palabra. Verso 1. Cesaron estos 3 varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Baraquel, Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justifica a sí mismo más que a Dios. Asimismo, se encendió en ira contra sus 3 amigos, porque no hallaban que responder, aunque habían condenado a Job. Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros 3 eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos 3 varones, se encendió en ira y respondió Eliú, hijo de Baraquel, Busita, y dijo: antes de continuar leyendo, oremos que Dios nos dé entendimiento, Dios toque nuestros corazones, Dios toque nuestras vidas, hermano, y de una manera muy especial. Y aún usted puede experimentar un privilegio de parte de Dios para su vida, y de lo que en este día pueden también recibir un privilegio, una bendición de Dios. Así sea, y en todo glorifiquemos a Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, tu presencia está aquí. Tu presencia está para tocar, para hablar, para hacer lo que se debiera en los corazones de cada uno de los que estamos aquí. Aún desde el niño, desde el más pequeño, pasando hasta el más viejo, hasta el más lleno de días, Señor. Haz que tu palabra florezca. Haz que tu palabra, Señor, florezca, resurja en los corazones de aquellos que alguna vez nos olvidamos. A veces no recordamos el privilegio que tú nos has dado, Señor, que te trazaste para cada uno de nosotros, Padre. Te pido de tu palabra viva y eficaz, que penetre y alcance a partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos, y enseña a los que disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón, Padre. Obra en esta hora, en alma, cuerpo y espíritu, cada uno de nosotros, Señor. Y bendice a cada oyente, Señor, que nos está siguiendo, Señor, por el internet. A los que nos oirán tu palabra después, Señor, de igual manera, tu bendición y tu palabra permanezcan, Señor, para siempre. Por mis hermanos que por circunstancia no han venido, y tú conoces las cosas, hermano. Tú sabes, Señor, que a veces no asistimos, no porque no podamos, simplemente, hermano, mi Señor, nos olvidamos de ti, de tu favor, de tu misericordia, Señor, de nuestro deber para con aquel que nos salvó, de aquel que nos sacó del lago cenagoso, del pozo de la desesperación, Señor. Pero esta noche, los que estamos aquí, en esta mañana, los que estamos aquí, queremos seguir honrando tu nombre, Señor.
y seguirte tributando alabanza y adoración, Señor. Lleve a Lidia a casa los suyos, Señor. Llévele con bien. Llévele con bien y halle con bien a los suyos, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, amén. Amén. Paz de Cristo. Tome su lugar para seguir leyendo lo que sigue. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Este joven les va a dar una lección a los viejos y también a nosotros. Gloria al nombre de Jesús. ¿Con qué palabras habló Eliú? Y él dice el verso 6: y respondió Eliú, hijo de Baracuel, Busita, y dijo: yo soy joven, y vosotros ancianos. Por tanto he tenido miedo, y he temido declarar mi opinión. Yo decía los años, yo decía los días hablarán, y la muchedumbre de años declarará ¿qué? Sabiduría. Ciertamente, y note esto, ciertamente espíritu hay en el hombre. Tenemos una capacidad aquí. Usted razona con esto, usted medita con esto, deduce con esto, piensa con esto, imagina con esto, diseña con esto, piensa cosas buenas con esto, piensa cosas malas con esto. Pero también es una puerta y dice: ciertamente espíritu hay en el hombre. Cuando habla espíritu, habla este sentido de su mente, de su capacidad que Dios le dio. Usted entiende por esto, y aún nosotros llegamos a entender a Dios por esto, no con el corazón. Con la mente se entiende a Dios y con el corazón se cree. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo es la diferencia. Es lo que hace diferencia en el hombre, es la diferencia que hacen los llamados hijos o los llamados a ser hijos de Dios. Porque nadie puede venir al Señor si el Espíritu de Dios no lo trae. Convénzase de eso. Si el Espíritu de Dios no le trae, nadie puede venir al Señor. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto dijo: escuchadme, declararé yo también qué cosa, mi sabiduría. Y entonces él habla de los argumentos que aquellos tres ancianos y aún Job presentaron. Pero en su razonamiento, en su pensamiento, en su consejo a los tres viejos o los cuatro ancianos, dijo: en el hombre, incluye al niño, incluye al anciano. Y él pensó que los muchos años acumulados en aquellos cuatro varones, tres varones, hermanos, incluimos a Job, hablarían palabras de ¿qué? De sabiduría, de entendimiento. Y él halló que no.
A un Job de sus amigos dijo: ustedes son solo unos médicos nulos. No me han sabido dar el consejo. No me han sabido dar, por decir, el ánimo siquiera que él necesitaba. Este joven viene y los amonesta. No son muchos años los que declaran la sabiduría, sino el que declara la sabiduría es el Espíritu del Omnipotente, del Señor. ¿A qué viene esto, hermano? Hay cosas que quizás nunca hemos oído o meditado. Cuando mi hermano Ander me dice, la hermana de Natalie, en la plática que tuvimos, o me decían, yo solo quiero que estén seguros, y me platicaron, ¿verdad?, un poco de la experiencia de Natalie, gloria al nombre de Jesús. Y hay un hecho que hemos pasado los predicadores, si no todos, la mayoría hemos pasado por alto la predicación, el sermón más grande que se ha dado sobre esta tierra, en que con un solo mensaje, con un solo momento en que el Espíritu sopló, fue posible que como 3,000 personas, 3,000 almas alcanzaran la salvación en un solo día. Algo estaba escrito y sigue escrito hasta el día de hoy, porque la palabra de Dios permanece ¿qué? Para siempre. Podrá pasar el mundo y el mundo un día va a pasar, pero la palabra, hermano, permanece para siempre. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. El profeta Joel, un día, hablando de nuestros tiempos y de nuestros días, en la visión eterna de Dios hacia los hombres, muchos siglos atrás, él habló y fue el principio de la iglesia del Señor. Joel, en el nombre de Jesús, gloria al Cordero. Qué bendición se están perdiendo los que no vinieron esta mañana. El Señor está aquí, hermanos. La presencia de Dios se mueve en este lugar. El viernes tuvimos un culto glorioso, de igual manera el miércoles, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Pero hay quienes cambian estas cosas por arrobas. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Jesucristo. Joel capítulo 2. ¿O qué dijo pródigo? No cambió lo que había en su casa. ¿O no? ¿A qué punto llegó? Hasta comer, o querer comer ¿qué? Arrobas. En el nombre de Jesús. Cuando Dios trata con alguien y está en el plan de Dios, Dios va a hacer lo que tenga que hacer, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Así el hombre ande en las profundidades de Satanás o las conozca. La mano del Señor es larga y poderosa, hermano. Amén, hermano. Gloria a Jesucristo. Verso 28. Recuerde que el que está hablando es ¿quién? Un joven. El que habló con más sabiduría fue un joven. Y él esperó con prudencia que los ancianos hablaran correctamente. Los mucha experiencia, o como usted quiera llamarle, los muchos años acumulados, hablarían. Pero no fue así. A tal grado, dice la Biblia, que cuando Dios restituyó a Job lo perdido, Job tuvo que sacrificar
por aquellos 3 ancianos, sus amigos, porque si no el Señor actuaría contra ellos, por no haber hablado el consejo que correcto. Cuando hablamos de salvación, ¿verdad? Cuando se le habla a un hombre ya de edad, lo primero es que piensa que eso es para el joven. Y luego el joven sale con la respuesta típica también, que eso es para quienes, para los de días, que ellos tienen que vivir la vida, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre ¿qué? Sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán ¿qué? Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre del Jehová o del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Cosas que el profeta Joel, o el Espíritu de Dios en Joel, está hablando lo que Dios haría en los postreros días. Que no solamente serían los ancianos, sino también serían los jóvenes y las doncellas, sobre las cuales Dios derramaría de su espíritu, y Dios daría sueños, Dios daría visiones. El joven podría profetizar, hablar. Gloria al nombre de Jesús. Antes de que viniera el día grande y terrible de Jehová. Y en medio de estas cosas, cuando Dios sopla de su espíritu sobre una persona, sobre personas así como usted, el propósito principal es que conozcamos la salvación que Dios ha preparado para nosotros. Que Dios había preparado tan grande salvación, como dice Pedro, una gran salvación. Que entienda el hombre quién es su Señor, su Salvador, su Creador, su Redentor. El hombre piensa, por ejemplo, una teoría es que somos producto de la naturaleza, por el nombre de Jesús, o que somos la evolución de un animal. Pero hemos dicho que todo lo creado por Dios, a excepción del hombre, fue por el hablar de su boca. Dijo: produzca la tierra, y la tierra no tardó años en producir. Cuando Dios lo dijo, la tierra produjo al instante. Pero del hombre tuvo el cuidado no de soplar sobre el polvo, ni ordenar a la tierra que produjera un ser viviente semejante a él, sino él tuvo la gracia, el gozo, una bendición para sí mismo: agarrar al polvo, hacer lodo y dar una con sus manos. Como el alfarero forma un vaso, así formó Dios al hombre. No somos el producto de su soplo, sino somos la hechura ¿de qué? De sus manos. Y cuando Él sopló, fue para que nosotros fuéramos almas vivientes. Almas vivientes. Bendito el nombre de Jesús. Por eso tenemos nosotros un Dios vivo, un Dios que vive. Bendito el nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesucristo.
Él dice que todo hay que invocar, ¿qué? El nombre del Señor. ¿Será qué? Será salvo. Pero ¿por qué no todos sí pueden invocar el nombre? Es algo, un privilegio que muchos lo han aventado a la basura. Lo cambian por esto, por aquello. No, en el nombre de Jesús. Porque así menciona Pablo, que cuando conoció al Señor, cuando siguió al Señor, todo lo que él había sido o era hasta ese momento, ¿era qué? Basura. Era basura. Porque todo aquello que él había vivido no le servía, no le había servido. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo él pudo ver que lo demás era basura? Cuando se encontró con el Señor lo encontró en el camino a Damasco. Y que le dijo, ve, entra a Damasco, allí se te va a decir lo que tienes que hacer. Y fue e hizo lo que tenía que hacer. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Lucas 24. Perdón, sí. Sí, Lucas 24. Vamos del verso 34, que decían, ha resucitado el Señor, verdaderamente ya ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, ¿qué les dijo? El Señor siempre va, entra y está donde están reunidos. ¿Tiene oídos para oír? ¿De verdad tiene oídos para oír? El Señor entra y llega, hermanos, donde están reunidos. Y lo que hace es saludarlos. Paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que venía espíritu o un fantasma. Pero le dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ves que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de quién, hermano, de ellos. Tenemos un Cristo vivo, hermano, ¿no? Un Cristo vivo. Comió no porque tuviese hambre, sino para que palparan que él mismo era, hermanos. Amén. Y entonces hace lo que hoy mucho llamado cristianismo, duda, lo deja a un lado. Gloria al nombre de Jesús. Y le dijo, estas son las palabras que os hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Verso 45. Juan, el capítulo 20 me parece que dice, cuando este mismo suceso dice que sopló sobre ellos y dijo, ¿recibir qué cosa? El Espíritu. ¿Qué significa cuando alguien, o qué debe significar si en verdad es el Espíritu de Dios, hermano, el que sople la persona, el Espíritu que sopló sobre usted y sobre mí, hermano? Porque este no es del que quiere ni del que corre, sino que Dios tiene misericordia. Que Dios ha tenido una grande misericordia. Ni mejores ni peores, éramos igual de necesitados que el resto de los hombres.
Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Entonces, oiga bien, verso 45. Entonces les abrió, ¿qué, hermano? El entendimiento. El soplo de lo impotente, dice el joven, ¿hace qué? Que entienda el hombre. El soplo del omnipotente. ¿Cuál es el soplo del impotente? El Espíritu mismo de Dios, que es el mismo Dios, soplando como un viento. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen qué, hermano. ¿Entendiesen qué? Las escrituras. ¿Cuáles escrituras? Los profetas, Moisés y los salmos. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. ¿Entendieron qué? Los salmos, a los profetas y a Moisés. Significa que ellos entendieron desde el Génesis, desde el principio, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre qué, sobre las aguas. Entendieron todo el proceso, todo lo que los profetas entendieron, lo que predicó Juan Bautista. Y ahora el mismo Espíritu les dijo: les recordaré todas las cosas que yo hablado. Desde que oyeron al Señor, desde que salió al encuentro, desde que dijo a Pedro, sígueme, a Mateo, sígueme, todo lo que habló él, hermano, lo entendieron, lo iban a entender, y no se iban a equivocar cuando ellos hablaran las cosas que habían oído del Señor, las cosas que escucharon de Jesús, de su boca salir. Y entendieron, hermano, hermana, lo de los profetas, lo de Moisés y lo de los salmos. Por ejemplo, el Salmo 22 habla del quebrantamiento de Jesús, de su sacrificio. Ahí donde fue anulado el acta de los decretos, que no sea la contraria. Allí donde exhibió públicamente, triunfando sobre los espíritus, sobre los principados, públicamente, y los avergonzó. Y les dijo: así está. ¿Cómo está? Escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Verso 47. Y que se predicase. ¿En qué? A ver, dígalo. Si usted lo ha creído, si lo cree, que se predicase ¿qué? En su nombre. ¿Qué se iba a predicar? En el nombre del Señor, en el arrepentimiento, y no solamente el arrepentimiento, sino el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas ¿qué? Cosas. Hay una necedad en el corazón de muchos llamados cristianos y una blasfemia entre ellos mismos, hermano. Dije una necedad y una blasfemia, porque hay una blasfemia que no puede ser perdonada, y no va a ser perdonada, ni es perdonada hoy, ni en el siglo, ni en el principio del siglo venidero, del mundo venidero. Negar que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solo en el nombre del Cristo de la gloria, solo en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando hablamos esto de aquellos, no es con el ánimo de ofender, sino que de alguna manera la luz del Evangelio resplandeciera en sus corazones. ¿Que acaso Jesús no lo hizo con la samaritana? ¿Que acaso no le dijo: ustedes adoran lo que no saben? ¿Ustedes adoran en un lugar equivocado? ¿Por qué equivocado? Porque adoran lo que no saben. Adoran a un Dios que no es Dios. Están en un templo que yo no mandé a hacer.
Y aunque es cierto, la salvación viene de los judíos, tampoco el judío tenía que aprender, hermano, cómo habría desde ese momento de adorar al Señor, hermano. Hay una necesidad de algunos hermanos, hermana, que se han olvidado que a Dios se le adora en espíritu, ¿qué? Y en verdad. ¿Dónde? En todo lugar. Pero ¿cuántos hermanos hoy, hermano, le han dado por tomar prácticas y costumbres judías que no corresponden al verdadero adorador a Dios? Dije, no corresponden al verdadero adorador. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Aunque diga que es para Dios, hay cosas que Dios ya no mira. Gloria al nombre de Jesús. ¿Por qué el Señor tuvo que destruir el templo? ¿Qué hacían en el templo? ¿Alguien me puede decir? El templo era un lugar de la presencia de Dios, pero era un lugar de sacrificio, donde se sacrificaba el cordero, el macho cabrío. Dios permitió la destrucción del templo, hermano, ¿por qué? Porque el sacrificio perfecto, único, fue hecho una vez y para siempre. Que danzas judaicas, que trompetas, que jubileos, que mantos judíos y cuanta cosa, hermana, Dios no busca eso. Dios sigue buscando adoradores que le adoren en espíritu. Y cuando dicen espíritu y en verdad, significa conforme a la Escritura. Conforme a la Escritura, no conforme a lo que el hombre piense o diga o crea que es bueno o correcto. No. ¿Qué dice la Biblia de la adoración a Dios? ¿Cómo debe ser? ¿De qué se agrada a Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué llega a la presencia de Dios como un perfume grato y agradable para el Señor? ¿En qué les mandó a hacer la salvación? Les primero tuvo que abrirles ¿qué? El entendimiento. Les habló para que entendiesen lo que las Escrituras decían de Él, lo que habían hablado de Él, lo que los profetas hablaron tocante a Él y tocante a la salvación y tocante a su persona, alabando el nombre de Jesús. Y ellos lo entendieron. Y cuando lo entendieron, entonces los 11 discípulos y los que estaban reunidos con ellos entendieron lo que el profeta Joel dijo. Antes no lo habían entendido, ni podían entenderlo, ni los sacerdotes, ni aquel hombre llamado Nicodemo, principal entre los judíos, entendía. No había entendido hasta que el mismo Señor Jesucristo le dijo algo. Aquel dijo, vienes por maestro, vienes como maestro a enseñarnos. Gloria al nombre de Jesús. Y puedo entenderlo, lo entendemos por los milagros que tú haces. Aleluya. Venía con una inquietud en su corazón al llamarle rabí, maestro. Maestro. Quería consultar al Señor, pero ni siquiera el Señor, hermano, tuvo la ocasión o le dio ocasión de que preguntara algo. Pero en el nombre de Jesús, porque Jesús ya sabía lo que había en el corazón de Nicodemo. Sabía por qué lo había llamado. Y sabía la oportunidad que no solamente se le presentaba a Jesús, sino a Nicodemo oír, hermano, de la boca del autor de la salvación, lo que era necesario y lo que es menester hasta el día de hoy, alabado el nombre de Jesús. Era un anciano, era un príncipe entre Israel, y no entendía como aquellos 3 ancianos que vinieron a darle el consejo. ¿Quién era Jesús? Un joven en los 30s. No era un hombre de días. Es más, Dios no se puede rastrear el número de sus años. No, en el nombre de Jesús. Cuando el hombre celebra la llamada actividad
¿cuántos años le están acumulando a Jesús? A ver, los que celebran el nacimiento de Jesús, ¿cuántos años le están acumulando? Usted cada año se festeja, ¿verdad? Y luego va al espejo y ¿qué dice? Más joven cada día, ¿verdad? No creo que diga eso. ¿Ah? No se puede rastrear. El Señor no cumple años. Para Él no pasa ¿qué? El tiempo. Él es eterno. Sigue siendo el mismo. Y que sigue siendo el mismo de ayer. Lo es hoy y lo será ¿qué? Después. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aleluya. Y entonces les manda que no se vayan de Jerusalén. ¿Hasta cuándo? Hasta que sean investidos. Ya tenían ahora el conocimiento de las Escrituras, pero ahora les faltaba esa doble porción, la otra parte de la doble porción, el poder que les permitiría, hermano, ser testigos en todo el mundo, alabado el nombre del Señor. El poder que los mantendría fieles aún a pesar de las más crueles persecuciones. Porque para eso se necesita el poder de Dios, para resistir, para operar, para combatir. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cómo me gustaría, aunque se refiere a Israel, que los huesos secos oyeran la voz del Espíritu en esta mañana? Porque hay huesos secos. Como esas ciertas predicaciones, huesos secos, que un hueso acá, que un hueso acá. Pero también, hermano, significa que un judío estaba en Etiopía, que otro judío estaba en Estados Unidos, que otro judío estaba en Argentina, otro judío estaba en México, que esos huesos se juntarían. ¿Dónde? En su tierra, la tierra que les dio Dios. ¿Por qué? Por heredad. No significa que un hueso estaba allá y el otro hueso allá. No, que el Señor juntaría a su pueblo de todas las naciones. Y cuando eso hizo, que hubo un ¿qué? Un gran estruendo. ¿Cuál fue el estruendo que permitió que Israel se juntara en su tierra? La Segunda Guerra Mundial. Son cosas que usted está oyendo nuevas, ¿eh? No se asuste, disciérnalas, escudriñenlas. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuándo se terminó la Primera Guerra Mundial? ¿Y cuándo fue declarado Israel Estado como nación? En el 45. ¿Puedo alabar a Jesús? ¿Qué iba a predicar Pedro? ¿De qué iba a echar mano Pedro? Cuando reunidos 120 hermanos, vino la promesa que serían revestidos ¿de qué? Del poder de lo alto. En el nombre de Jesús. Mire la diferencia entre un hombre lleno del Espíritu, hombres llenos del Espíritu. Ellos estaban encerrados por miedo de los judíos. ¿Y cuántos hermanos se encerraron por miedo al COVID? ¿No estaban encerrados por miedo? ¿Qué hizo el Señor? Entró, dijo, paz que a vosotros, porque estaban encerrados por temor, por miedo, y eso debe darme a mí vergüenza, no sea usted. Si morimos para el Señor, ¿qué? Morimos. Esa es la determinación de todo verdadero cristiano, que si vive, vive para Cristo, y si ha de morir un día, ha de morir para el Señor. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, mismo comprados.
nombre de Jesucristo. Pero como yo no me siento bien en la salvación, en mi caminar, en mi andar, dijo una hermana que le da mucho miedo morir. Pues ¿cómo traerá la conciencia que habrá hecho en su vida? ¿Qué habrá hecho en su vida? ¿Cómo andará? ¿Qué habrá hecho? ¿Qué tanto diría? ¿Qué tanto hablaría? ¿Qué tanta acción haría? ¿Qué tiene miedo a morir? Nuestra vida está asegurada en Cristo. Entonces, no se fueron. Recibieron el capítulo 2 del libro de los Hechos. Gloria al nombre de Jesús. Cuando ahí se derramó el Espíritu y aquellos hermanos empezaron a hablar en otras lenguas. ¿Qué lenguas hablaban? No hablaban lenguas angelicales. Empezaron a hablar en lenguas ¿qué? Humanas. ¿Por qué les dio el Señor el don de lengua? Para que el etiopía, el persa, el español, el griego oyeran el mensaje de Dios en su propia lengua. Ese fue el propósito del derramamiento del Espíritu. Gloria a Dios. Que las gentes de todas las naciones y pueblos que se habían reunido en Jerusalén